¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de la señal de Vez Cable en el canal 17.4 HD. Digital TV Go es el canal de noticias de Vez Cable. Tecnología y Negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Tecnología y Negocios, historias que inspiran a más peruanos. Vamos a hablar de un tema sumamente importante para todos los empresarios de nuestro país. Atención, emprendedor, emprendedora que nos estás viendo. Saludos a la gente de Trujillo, a la gente de Piura, a la gente de Sullana también, que nos han estado mandando saludos. Saludos para Ica también. Saludos para la gente de Chanchamayo y en especial de Jaén, de la empresa Coinca. Vamos a estar en los próximos días ahí visitando también, haciendo algunas cosas de emprendimiento y sobre todo empoderando a los productores y agroexportadores del café peruano. Vamos a hablar de temas contables, de obligaciones tributarias y de novedades, porque han habido varios anuncios que son importantes destacar, pero también explicar. Muchas veces el emprendedor, la emprendedora, no tiene el conocimiento, no tiene por qué saber alguna información que la SUNAT pueda emitir, porque algunos provienen pues de otras carreras, algunos ingenieros, otro es periodista, uno es diseñador gráfico y no sabe precisamente cómo es la normativa que pueda generarse en cuanto a tributación y obligaciones de las empresas. Y para este caso hemos invitado a el experto Juan Carlos Ciesa. Él es consultor tributario y es gerente de AFI Consultores de Empresas. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo está, José? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos al tema inicial de la SUNAT, que acaba de anunciar, ha establecido un nuevo valor de la unidad impositiva tributaria, que me parece que ha habido un pequeño aumento. Cuéntanos al respecto. Bueno, sí, generalmente cada año, ¿no?, cambia la UIT, aumenta, ¿no? Esta UIT es importante, ¿por qué? Porque sí afecta el día a día de todas las personas que estamos inmersos, no solamente en negocios, sino en nuestra vida normal. Por ejemplo, si yo soy una persona que genero una renta o gano un dinero por trabajo independiente o por trabajo dependiente, voy a poder tener mayor liquidez. ¿Por qué? Porque mi base imponible, que no está afecta al impuesto a la renta, va a incrementarse, porque en este caso son 7 UITs, ¿no? Entonces, hacer mayor la UIT, mayor la base, y ya de repente no pago impuesto a la renta por esa parte y tengo mayor liquidez, ¿no? Asimismo, las empresas también, como por ejemplo que están en el régimen MIPE, podrían tener una mayor utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen hasta 15 UITs que pagan el 10%, por el exceso pagan el 29.5%. Las 15 UITs del 2024 van a ser distintas que las 15 UITs del 2025, van a ser mayores, porque consciente va a haber más base o más utilidad, que va a estar grabada con el impuesto del 10 y menos con el impuesto del 29.5, generando de repente una mayor liquidez al sistema. También tenemos que tener en cuenta que gran parte de las sanciones o multas administrativas están en base a la UIT, un porcentaje de la UIT, y eso también va a afectar no solamente desde el punto de vista tributario, sino incluso a aquellas personas que conducen. Las multas de tránsito están como porcentaje de la UIT, entonces las multas de tránsito también se incrementarían, ¿no? Entonces hay varias cosas que el aumento de la UIT beneficia en una parte y de repente no genera algún perjuicio en otra, como el caso de las multas. Pero yo creo que mayormente por el beneficio. En ese sentido, el incremento gradual anual que hace la SUNAT de la unidad impositiva tributaria, ¿tiene solamente fines de recaudación, de incrementar recaudación? ¿Es la única forma que tiene la SUNAT de generar más ingresos? Yo no creo que, no es un tema de recaudación en sí, sino es básicamente como dicen, es un valor de referencia, ¿no? ¿Que sirve para qué? Sirve para imponer sanciones, para determinar impuestos, para determinar tasas administrativas, ¿no? Incluso en procesos judiciales, porque la unidad de referencia procesal está asociada a la UIT, es el 10% de la UIT. Entonces, cuando tenga que hacer un pago en el Poder Judicial, va a ser un poco mayor en esta ocasión. Entonces, no más que un tema de recaudación, es un tema de un valor referencial que se ajusta de acuerdo un poquito también a la inflación y a algunos índices macroeconómicos, ¿no? ¿Se ha dado el caso en algún momento? Bueno, es una pregunta, disculpa la ignorancia, pero
que de un año a otro se haya reducido más bien la unidad impositiva tributaria? No se ha reducido, lo que sí ha pasado es que hay veces se ha mantenido Se ha constante, mantenido. ¿no? Entonces, no es regla de que todos los años suba. Ha habido años en los cuales ha continuado la misma UIT, Claro. ¿no? Pero ha habido años en los que ha cambiado, ¿no? Eso lo determina el MEF. También se ha dado el tema han habido prórrogas de incentivos tributarios a ciertos sectores, como por ejemplo hoteles, restaurantes, ¿no? Lo cual para algunos especialistas lo ven como beneficioso, pero me parece que tú tienes también una opinión encontrada al respecto. Sí, yo creo que los beneficios tributarios por sectores no son tan beneficiosos en sí, porque al final siempre va a haber un sector que se va a ver afectado, ¿no? Y los beneficios deberían ser en general para la masa de contribuyentes. Entonces, más que un beneficio tributario para un sector, lo que debería haber de repente es un proceso más ágil, no tan engorroso desde el punto de vista administrativo, comenzando por los regímenes tributarios, ¿no? De repente solamente 2 regímenes o un régimen general, ¿no? De repente una tasa escalonada, ¿no? Porque al final dar incentivo a un sector va a implicar que otro sector también quiera otro incentivo. Entonces al final nos llenamos de incentivos y al final solamente de repente alguien tiene, como dicen, alguien tiene que pagar el lonche y de repente hay contribuyentes en los cuales van a verse afectados, ¿no? Como está pasando ahorita. Por ejemplo, la presión tributaria se está dando para los contribuyentes formales, pero sin embargo no estamos ampliando la base tributaria. Ahorita tenemos para el otro año ya 2 controles tributarios que van a afectar significativamente el sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Y el perfil de cumplimiento. Y este último es casi como si fuera una central de riesgo de SUNAT. Entonces va a poner una calificación que va desde la A hasta la D, ¿no? Hasta la D, perdón. En este caso, si tienes D o E, estás muy bajo. Si tienes A o B, estás bien. C, estás en un punto medio. Pero ¿qué es lo que importa? Porque al final, bueno, es una calificación más, dirá usted, ¿no? Pero sin embargo, eso va a afectar a las empresas, va a afectar a las personas que hacen negocios, porque los bancos, las entidades financieras, los mismos proveedores, incluso hasta los clientes, van a solicitarle cuál es tu calificación. Y eso va a estar abierto al público. Uno le va a decir, oye, ok, mi calificación de repente, si tu calificación es baja, eso quiere decir que tu crédito, o no vas a tener crédito, ya sea comercial o financiero, o va a ser muy alta la tasa, ¿no? Entonces va a afectar definitivamente el tema de que algunas empresas puedan continuar creciendo. Y el sujeto sin capacidad operativa es un tema que hay que evaluarlo con mucho cuidado, porque ¿qué determinamos como un sujeto sin capacidad operativa? Teniendo en consideración que nuestra economía, ¿no? Digamos que todo el conjunto de empresas, pues tienen una forma sui generis de trabajar, ¿no? No todos tienen todas las máquinas, todos los equipos, todos los trabajadores, ¿no? Es un tema muy asociativo, entonces terciarizan de repente. Eso no quiere decir que no tengan la máquina, no tengan los trabajadores, no tengan la capacidad operativa, ¿no? Claro. Entonces eso también hay que ver. Entonces ahí sí una recomendación a todas aquellas personas que tienen negocios, que están trabajando formalmente, que se formalicen un poco más, que tengan contratos, que tengan bancarización, que traten de sustentar todas sus operaciones, que le den la famosa fehaciencia, para que si en algún momento la administración los quiera calificar como un sujeto sin capacidad operativa o le ponga un perfil de cumplimiento bajo, pues tengan como sustentar un reclamo, ¿no? Claro. El tema de la inclusión, ¿tú sientes como especialista de que el organismo recaudador tiene una buena estrategia de inclusión para que se pueda incrementar esa base tributaria, para que el informal entienda de que las herramientas de la formalización le benefician, tal vez a largo plazo, sí, pero que en sí genera un mejor, una mejor forma de poder desarrollarse? ¿Qué es lo que hace la SUNAT para poder generar o incrementar esa base tributaria? ¿Qué es lo que hace para incluir al informal? La SUNAT es un ente recaudador y depende básicamente del MEF, ¿no? Y también de las leyes que dan los congresistas. Y yo siento que en este caso no se está buscando de repente algún beneficio, alguna forma de hacer mucho más ágil el proceso para ampliar la base tributaria. Hoy día acaba de hablar el ministro de Economía, ¿no? Y de lo que he escuchado en un medio local, básicamente no ha dicho nada de ampliar la base tributaria. Ha hablado de mayor presión tributaria, pero no ha dicho que va a incrementar la base tributaria. Y eso es una bomba de tiempo a futuro, porque es como si fueras una empresa que te vas quedando o sin clientes o no aumentas tu número de clientes.
porque al final los contribuyentes somos los clientes del Estado, ¿no? Los contribuyentes pagamos nuestros impuestos para que el Estado nos brinde servicios. Y si esos clientes, esa base de clientes, esa base de contribuyentes no se amplía, pues a la larga vas a seguir con un déficit, porque siempre va a faltar caja, ¿no? Porque de repente tus gastos van a ser mayores que tus ingresos, ¿no? Amén de otros indicadores económicos. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Yo creo de que la administración, ¿no? Y también el Ejecutivo y el Legislativo están un poco de espaldas a los contribuyentes y un poco de espaldas a ampliar la base tributaria, que es lo que se quiere. El sistema ahorita es muy engorroso, tenemos 4 regímenes tributarios. El Ejecutivo, cuando solicitó facultades, uno de los puntos a legislar era la derogación del régimen especial, el régimen MIPE, por un nuevo régimen que se llamaba el régimen emprendedor, ¿no? Hay un proyecto de ley de un congresista que está buscando también lo mismo. Entonces, yo creo que más que cambiar de régimen, es hacer algo mucho más sencillo, un solo régimen, para que lo pueda entender cualquier persona y no esté pensando en qué régimen. Nosotros atendemos a veces muchas personas que vienen y nos dicen, ¿en qué régimen me conviene? Porque tienen muchos regímenes y no saben. Cuando de repente con un solo régimen les agilizas el tema, les facilitas la vida. Y en relación a, no, pero eso va a afectar porque van a pagar más impuestos, pues yo creo que no. Nosotros proponemos, y lo hemos dicho en diferentes foros, que debe haber una tasa escalonada, una tasa escalonada de impuesto a la renta, en relación a las utilidades. A mayor utilidad, mayor porcentaje de renta, por consiguiente, mayor impuesto nominal, ¿no? Va subiendo, casi como las personas naturales, ¿no? Entonces, yo creo que sería mucho más beneficioso para los contribuyentes desde nuestra perspectiva. Se da, por ejemplo, la tendencia, sobre todo en el mercado peruano, de que surjan negocios digitales, de que ya implementes un e-commerce, ¿no? Que te permita vender productos o servicios. Entonces, se vuelca mucho a los entornos digitales. De pronto también ya utilizar un local para hacer un negocio, un alquiler, implica una logística nueva. Eso también es una tendencia que podría ir a la baja. ¿Hay alguna diferencia en eso? El ente recaudador, la SUNAT, incentiva a las empresas que puedan utilizar o que tengan iniciativa de transformación digital, por ejemplo, o no se da el caso? No se da. Hay un organismo, que es el CONCITEC, si no mal recuerdo, que este organismo sí incentiva en algún punto, ¿no? Hacen concursos, todo para ver cómo dar de repente un capital semilla para aquellas empresas que tienen algún tipo de nueva tecnología, negocios asociados a estos temas. Ahorita actualmente no, el país es muy bajo en temas de tecnología. Nosotros estamos muy centrados, somos un país básicamente primario de lo que es minería, agricultura, ¿no? Nos falta pasar a un tema de repente de producción y de repente un tema ya de servicios mucho más amplio. Hoy en día, con mayor razón, porque tenemos, acuérdate, megaproyectos, claro, megaproyectos que pueden incentivar, ¿no? Y pues pasaríamos de un círculo virtuoso, porque acuérdate que una empresa que crece, una empresa que nace y comienza a crecer y comienza a generar mayor volumen, genera mayor empleo, genera también un círculo al lado de él porque tiene proveedores que a los cuales les compra, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante. Además de que estas empresas comienzan a poquito a fortalecerse y comienzan a tener activos. Estos ya no son empresas de papel, sino son empresas que realmente detrás de ellos tienen una solvencia. Claro. Y esto hay que apoyarlo también porque si es verdad que tenemos una alta tasa de mortalidad, para llamarlo de alguna forma, de empresas, realmente son extinción de empresas, pero lo que hay que ver es aquellas que quedan, cómo pasan a segunda o tercera generación, ¿no? Cuando ya de repente los fundadores, los padres, ¿no? Ya no estén, cómo sigue esta empresa con los herederos, y de ahí con la tercera generación. Entonces todos esos temas hay que evaluar. Recordemos que más del 95% de empresas que están inscritas en el RUC son micro y pequeña empresa. Entonces definitivamente hay que ver cómo se apoya, porque es una fuerza, ¿no? Dinámica que impulsa, que va a impulsar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que las leyes, las normas que da tanto el legislativo, ¿no? Con la anuencia del ejecutivo, y hay veces algunos por insistencia, el mismo legislativo, tienen que pensar en cómo se apoya este círculo en beneficio de todos. El sistema, o digamos la realidad económica, no va a cambiar por una ley. La ley tiene que adecuarse a los cambios sociales. Entonces hoy en día estamos a la espera de un incremento de la remuneración mínima vital, pero porque salga una ley
que diga que la remuneración mínima vital va a subir, no quiere decir que las empresas o la economía va a ganar más. Entonces hay que tener cuidado, porque a cuántas empresas puede afectar eso, ¿no? No sé si de repente las personas que han presentado la norma, han presentado el proyecto de ley, han evaluado eso, ¿no? ¿Cuántas empresas se van a ver afectadas? ¿Y qué es lo peor? Lo peor es de que simplemente de la pequeña formalidad, entre comillas, porque es una formalidad media que tiene, de repente sale de la formalidad y otra vez vuelve a la informalidad y a tener trabajadores por cuarta categoría, de forma irregular, no tener una previsión social, no tener una seguridad social de salud, todos esos problemas que ocasiona este tipo de normas, que muchas veces se dan sin mucho sentido o sin una evaluación seria, ¿no? Pero ahora que mencionabas que el grueso, digamos, de lo que es la economía peruana se sustenta en pequeña y mediana empresa, las grandes empresas también tienden a organizarse a través de pequeñas empresas, ¿no? O, por ejemplo, tercerizan sus servicios o su logística, hacen un esquema de tercerización, pero igual siguen siendo la misma empresa, sino representadas en pequeñas subempresas o empresas independientes. Entonces, yo asumo que eso también es una estrategia que puede ser contable, administrativa, que les permita también reducir costos, ¿no? Bueno, eso es una vinculación y eso está previsto tanto en el impuesto a la renta como en normas laborales, ¿no? La vinculación es válida, es viable, pero siempre y cuando, ¿no?, se evite de repente generar algún, como bien dices tú, un juego económico que busque de repente un beneficio tributario. Por ejemplo, ¿no?, si yo genero una empresa para querer bajar impuestos de otra empresa, la señora te dice, perfecto, sí, está bien, tú puedes hacer el negocio, es válido, pero tienes que tener un estudio de precio y transferencia. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente me estás cobrando un precio que no es el mercado, porque estás transfiriendo utilidad de un lugar a otro lado, ¿no? Igual es en el caso de los regímenes laborales. Acuérdense que tenemos muchos regímenes laborales, ¿no? También el tema laboral es un poco complicado, porque tenemos laboral del Estado, laboral de privado, tenemos régimen agrario, construcción civil, minero, pero hay dos regímenes laborales que sí usan mucho la mayoría de contribuyentes, que es el régimen general y el régimen de la micro y pequeña empresa. Y en la micro y pequeña empresa está contemplado eso que tú indicas. O sea, una empresa no puede acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa que le da beneficios laborales para no tener un sobrecosto laboral. Siempre no puede estar dentro de este régimen si es que pertenece a un grupo empresarial. Claro. ¿No? ¿Cuál es el problema? Claro, si todo está bonito, entonces, ¿por qué lo hacen, Juan Carlos? ¿No? La pregunta, ¿no? El tema es que ahorita lamentablemente no hay un control efectivo sobre ese punto, porque también son muchas empresas y entiendo que también el Ministerio de Trabajo tiene algunos recursos limitados, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, por eso de repente no hay un control exhaustivo de eso, pero sí está contemplado en la norma. Lo que habría que ver, tendría que evaluar, ya de cara al empresario, a la persona que hace negocios, es que vea bien la norma, evalúe, ¿no? Y evalúe si está dentro de esa contingencia, porque ante una posible fiscalización es probable que le desconozcan todo el tiempo y tenga que regularizar su situación, o sea, con sus trabajadores, aparte de las multas que tenga que pagar, ¿no? Claro que sí. Bueno, qué complicado se puede poner el panorama cuando uno quiere evadir, cuando uno quiere pasar al lado de la informalidad, ¿no? Y pienso de que el mensaje es importante de fortalecer. La formalidad de las empresas ayuda al crecimiento de la economía. Eso determina que nuestra economía se pueda cimentar y tenemos que fomentar una cultura de la formalización, fomentar una cultura tributaria, una cultura del pago de impuestos. Se vienen obligaciones importantes a nivel contable, tributario, cierre del año, seguro se presentan los balances, estados financieros, las auditorías. Todo eso es sumamente importante porque transparenta de alguna u otra manera la operación, ¿no? Y eso determina también la sustentabilidad de los negocios. ¿Qué mensaje le puedes dar al empresario peruano en este momento? ¿Qué desafíos se enfrenta para el 2025 y qué es lo que tú puedes sugerir, ¿no?, de cara a este nuevo año, nuevos desafíos para los empresarios del país, ¿no? Como tú bien dices, hay megapuerto, hay grandes proyectos, hay inversión, hay interés de invertir en el país y eso genera muchas oportunidades. ¿Qué le podrías decir tú al empresario peruano? Bueno, como bien dice José, efectivamente ya ahorita estamos a puertas de comenzar la campaña de impuesto a la renta anual, el pago de impuesto a la renta, la regularización y pago de impuesto a la renta, así que lo primero es que
comiencen ya a revisar cuál es su situación en relación a su estado de ganancia y pérdida, estado de resultados, para que evalúen cuánto va a ser su impuesto, cuánto les corresponde a pagar y cuánto les corresponde pagar, para que también hagan su, digamos, fondeo de caja, ¿no? O también vean algunas alternativas que la misma ley les da, de repente como el tema de fraccionamiento. De repente a veces no hay caja, o de repente la caja está usada en algún proyecto, bueno, se fracciona y no están omisos o incumpliendo o impago de algún impuesto. Ese es en primer punto. El otro punto que también mencionas que es importante es, nunca es tarde, si es verdad que ya estamos a puertas, a unos días de comenzar el 2025, pero yo creo que deberían hacer ahorita ya una proyección de sus resultados, de su flujo de caja, un planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico en base a sus objetivos, sus metas, cómo lo va a determinar, y eso lo cuantifican en base a qué, a un estado de resultados proyectado, a un estado de pérdidas, que no solamente le va a permitir ver el punto de vista normativo, sino también el punto financiero y de cuántos recursos necesitan, si de repente lo que ellos están pensando, ¿no?, lo pueden hacer con los recursos que cuentan, o van a necesitar de repente algún tipo de inversión, y ahí tendrán que pues analizar también cuánto es su tasa de rentabilidad, cuánto es la tasa que podrían pagar ellos por algún dinero que le presten, o de repente si necesitan algún inversionista que ingrese de repente a la empresa, ¿no? Y ahí tendrán que ver la parte societaria. De cara ya normativo y de presión tributaria para el otro año, recuerden que hay muchos controles tributarios que ya se van a implementar. Ahorita eso ya está normado, estamos en una marcha blanca. Eso quiere decir que esto se va a dar sí o sí el otro año. Ya hablamos de 2 sujetos de capacidad operativa, hablamos del perfil de cumplimiento. Hay otras normas que están cambiando desde el punto de vista tributario, así que la sugerencia es que revisen su situación de su empresa, su situación tributaria, su situación societaria, su situación contractual, su situación laboral, ¿no? Y que todo esto está asociado al tema de su situación financiera, para que de repente una mala gestión, o un error o una omisión no les genere problemas que impidan su crecimiento como empresa, ¿no? Ese es el mayor desarrollo. Recuerden que para todo empresario, ¿no?, su empresa es su legado que va a dejar a su familia, a las demás personas que vienen detrás de él, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Y bueno, la gente, empresarios que se hayan quedado con la inquietud y que necesiten orientación, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Página web? Sí, claro, lo pueden encontrar en www.afi.pe y también en www.tucontadormipe.com, ¿no? Eso está bueno. Tucontadormipe.com, tucontadormipe.com es la página web recomendado por Tecnología y Negocios, ¿no?, para que puedan ser orientados en temas tributarios, contables y empresariales en general. Una vez más, muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Vez Cable.